¿Qué tal, chicos? Vamos a avanzar un tema más de psicología. Hoy vamos a hablar del lenguaje. ¿Qué entendemos por lenguaje? Sabemos por tu curso, tú llevas este curso, que el lenguaje comprende dos aspectos, el habla y la lengua. ¿Qué es la lengua? Decimos que es el conjunto de signos convencionales con el cual se comunica un grupo social, ¿verdad? Nosotros en psicología valoramos mucho este proceso porque el uso del lenguaje que haga una persona nos dice cómo está yendo también su pensamiento. ¿Ok? ¿Cómo es esta relación? Lo que pasa es que pensamiento y lenguaje aparecen al mismo tiempo. Eso lo mencionaría el psicólogo Jean Piaget y el psicólogo Lev Vygotsky. Ambos coinciden de que el lenguaje y el pensamiento evolucionan a la par. Bien, más o menos la aparición del lenguaje se va a dar alrededor de los 2 años de edad, ya un lenguaje con propiedad. Bien, así también el lenguaje, mientras más sofisticado es, más culto, nos da indicador de que el pensamiento de esa persona es mucho más elaborado. Así que, señorita, imagínate que un chico se te declare y te dice lo siguiente: ya pe amiga, para estar contigo. Al hablarte así, ¿tú qué puedes presumir? No solamente su pobreza léxica, sino también su pobre nivel de pensamiento. En cambio, imagínate que otro chico se te declare de esta manera: me encantaría que me des la oportunidad de ser tu compañero sentimental. ¿Te das cuenta? Es diferente. De repente tú le dices que no, pero al menos su declaración te deja pensando, ¿cierto? La forma de hablar entonces nos dice qué tan inteligente es alguien, qué tan inteligente es una persona. Así que si tú quieres saber de tu espacio social quién es más inteligente que otro, suficiente es con que le escuches hablar. Ahí se delata todo. ¿Bien? Listo. Vamos a conocer entonces cómo se adquiere el lenguaje. Para ello vamos a mencionar dos factores. Los factores, digamos, intrínsecos, que tienen que ver con lo biológico, y los factores extrínsecos, que tienen que ver con la influencia sociocultural. Bien. En los aspectos biológicos vamos a considerar condiciones para la adquisición del lenguaje, tales como aptitud auditiva. Voy a empezar con lo auditivo porque muchas madres muchas veces no se percatan de que su hijo tiene problemas para escuchar. Y eso va a retrasar su adquisición del lenguaje. Así que si tu mamá está preocupada por tu hermanito, que quizás tiene ya una edad apropiada de 5 años y todavía no habla lo esperado para su edad, sería meritorio que tu madre lleve a tu hermanito a una terapista del lenguaje. Ese profesional lo que va a hacer es evaluar estas condicionantes biológicas: el tema auditivo, el tema fonético, el tema también respiratorio, y ya también de la mano irá con un neurólogo para revisar cómo está funcionando el cerebro de un pequeño. Al respecto te quiero compartir un caso. En mi año de internado, una madre justamente me trajo al consultorio a su pequeño de 6 años. Este pequeño, según la versión de la madre, no hablaba. Para confirmar eso, lo que le pedí a la señora fue sentarse junto con su hijo en una mesa especial para pequeños y quería verlos a ambos interactuar en el juego. Le di una cajita de cubos de madera y le dije a la señora: juegue con su hijo, vamos, yo solamente los voy a observar.
Vale señalar que la madre no tenía facilidad para interactuar con su pequeño, no hacía contacto visual, no usaba esas entonaciones que una madre suele usar con su hijo. Habrás visto, ¿no? Las mamás cómo hablan con sus hijos, ¿verdad? Alargan las palabras, enfatizan algunas sílabas, todo ello. No vi ese tipo de interacción de parte de la madre. En cuanto al pequeño, fue grande mi sorpresa cuando yo veo lo que hace con esos cubitos. Los saca de la caja y empieza a chuparlos y a golpearlos contra la superficie de la mesa. Yo no me esperaba un juego así. Comúnmente los pequeños de 6 años, ¿cómo juegan si se les facilita cubos? Pues arman casitas, arman torres, o sea, usan el cubo de otra manera, de una manera más representativa, más simbólica, pero este pequeño no, cogía el cubo y lo lamía, lo chupaba y lo golpeaba. Bien, ese tipo de juego, ¿dónde lo solemos ver? En los pequeños, ¿verdad? En los bebés, en los que tienen meses de nacidos. Entonces, este pequeño, al verlo jugar, ya me estaba dando la hipótesis de que tenía un retraso. Para confirmar mi hipótesis de un retraso intelectual, que no es un diagnóstico fácil de hacer, y menos a la primera sesión, a la siguiente le pedí a su madre, ¿no?, que me lo traiga para una evaluación con una herramienta que seguramente es muy conocido por los que hacen justamente lo que es rehabilitación, ¿no?, fisioterapia, más en lo que es lenguaje. Me refiero al TEPSI. El TEPSI es una herramienta así, wow, o sea, súper popular. Mide lo que es lenguaje, motricidad gruesa y motricidad fina, lo necesario para ver si el niño se está desarrollando correctamente. ¿Qué hice entonces? Le mostré algunas imágenes de esta prueba. Imágenes bien sencillas. Una imagen, por ejemplo, tiene la figura de un pato y se le pide al niño que reconozca la imagen. Cuando le mostré este dibujo al pequeño, él lo que me dijo, en realidad no me logró responder qué dibujo era. Entonces lo que yo para ayudarle hice fue darle el nombre. Mira, esto se llama pato. Pato. Yo lo enfatizo así para que como que me escuche, ¿no?, para que capte la idea. Y el pequeño empezó a repetir lo que yo decía. Pato, pato, pato. Bueno, luego pasé a la siguiente imagen y le muestro pues lo que era una pelota. ¿Cómo se llama esto? Y el niño, silencio. Entonces yo le doy el nombre. Esto es pelota. Pelota. Y el pequeño, lota, lota, lota. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? El pequeño estaba repitiendo la última sílaba de la palabra que yo le enunciaba. Esto que te puede parecer muy normal, no lo es en alguien que tiene ya 6 años. Lo podemos encontrar, otra vez repito, en los pequeños, en los bebés, pero no en alguien que ya está iniciando la niñez prácticamente intermedia. Entonces, con esa observación más, ya pude revisar los manuales, los libros propios de la carrera y logré identificar que el niño pues tenía un retraso en el lenguaje, tal y como su madre lo había dicho. Ahora, tocaba definir si ese retraso del lenguaje iba asociado con un retraso intelectual. Hasta lo que yo pude evaluar el caso, sí. Ese desbalance, ese desequilibrio, ese desfase del lenguaje, sí se debía a un retraso intelectual. Ahora toca hacer la otra pregunta. ¿Y este retraso intelectual fue innato? ¿El pequeño nació con retraso o ha sido producto del poco apoyo social que se le ha dado? Y hasta la hipótesis que yo manejé, la respuesta era por el poco apoyo social. Es decir, la familia no estimuló a este pequeño para que tenga avances cognitivos. Y vale señalar que la madre no la notaba cercana a su hijo. Era una madre muy desapegada. A la observación apreciaba que era una madre
incluso con algún tipo de alteración mental. Bien, entonces chicos, qué importante es que un bebé, un ser humano pequeño, se rodee de un ambiente sociocultural apropiado justamente para que adquiera estas funciones psíquicas. Bien, entonces, volviendo al punto de cómo se adquiere un lenguaje, cómo se adquiere el habla, vamos con los factores madurativos. Te hablé un poco de lo auditivo, toca también hablar de lo fonético. Hay pequeños que tienen dificultad para aprender a producir ciertos sonidos, como es la R. Muchas veces, ¿por qué? Por el tema del frenillo. El frenillo impide que uno pueda hacer la correcta, ¿no? El correcto manejo, la correcta producción de cada sonido, de cada letra, de cada palabra ya en consecuencia. Bien. Luego está el tema respiratorio. Aunque no lo creas, la forma de respirar también influye para la adquisición del lenguaje. La mayoría de personas obviamente respira por la nariz, pero hay casos donde los pequeños no hacen esto y respiran por la boca, lo cual va a dificultar también la adquisición correcta del lenguaje. Bien, y desde luego, pues si hay daños neurológicos, también habrá retraso. ¿Listo? Te acordarás qué lugar del cerebro hace posible la producción del lenguaje. ¿Te acuerdas? El área de Broca. El área de Broca hace posible la expresión verbal, mientras que el área de Wernicke hace posible la comprensión verbal. Juntos explican cómo se da el aprendizaje de la lengua, siempre y cuando reciba la estimulación adecuada. Entonces vamos a hablar ahora de los factores ambientales adquiridos. Comenzamos con la teoría del aprendizaje por condicionamiento clásico. Aprendemos a hablar porque asociamos la palabra con un objeto, con un estímulo. Por eso es que es importante que la madre, el padre, la familia haga lo siguiente. Si le voy a dar a mi hijo una pelota, ¿qué digo? Pelota, toma la pelota. Entonces el pequeño va asociando que ese objeto se llama así. ¿Ok? Estoy relacionando dos estímulos, la palabra, los sonidos de la palabra y el objeto en sí. De eso trata el condicionamiento clásico. Luego tenemos el condicionamiento operante, que nos dice que se aprende si es que reforzamos al pequeño. Eso significa que lo vamos a premiar. Cada vez que el pequeño dice una palabra correcta, lo premiamos. ¿Cómo? No es que le vayas a dar dinero, le tienes que dar de repente un reforzador social, un abrazo, un aplauso, unas felicitaciones. Entonces el pequeño se siente estimulado, motivado para seguir manejando bien el lenguaje. Bien, habrás escuchado cuando algunas madres dicen, mi hijo tiene retraso en el lenguaje y me han dicho que es porque lo consiento demasiado, lo engrío demasiado. ¿Qué tiene que ver el engreimiento con el retraso en el lenguaje? Lo que pasa es lo siguiente. El pequeño, antes de hablar, lo que hace generalmente es señalar con su dedo. Si el pequeño quiere una galleta, lo que hace es señala con su dedo la tienda, y estando en la tienda señala la galleta que está en la vitrina, ¿cierto? Y la madre, ¿qué hace? Ya hijo, ya te entendí, te compro esa galleta. Error. ¿Qué debería hacer la madre? Hijo, ¿qué es lo que quieres? Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo se llama lo que quieres, hijo? Háblame. Entonces, en ese hecho de insistir en que el pequeño hable, él se va a ver forzado a hablar, a hacer el esfuerzo de recordar cómo se llaman tales cosas para luego mencionarlas. Pero si la madre no busca que él se esfuerce y rápidamente le da las cosas que él señala, entonces el pequeño se inclinará por hacer lo más fácil, que es apuntar con su dedo nada más.
Entonces, sí es cierto que cuando las madres, los padres son muy engreidores y rápido satisfacen las demandas de su hijo, no le permiten que él haga el esfuerzo de hablar. Bien. Luego tenemos el condicionamiento vicario. Fácil, aprendemos a hablar porque imitamos. Por eso se sabe que si un pequeño crece en una familia donde papá habla español, mamá habla quechua, el abuelito habla aymara y de repente un tío que acaba de venir del extranjero habla francés, el pequeño fácilmente podría aprender todos esos idiomas. Justamente porque su cerebro está demasiado flexible a la estimulación, es que él podría aprender con mucha facilidad. ¿Te acuerdas cómo se llama esa propiedad que tiene el cerebro para aprender rápido? Se llama plasticidad cerebral, ¿ok? Recuerda ello. Muy bien. Y también ya cuando es grande, hablamos de sujetos adolescentes, adultos, el aprendizaje del lenguaje se va a dar de manera significativa. No lo conoces todavía, pero esta teoría del aprendizaje significativo consiste en aprender conceptos siempre y cuando el docente relacione los conceptos nuevos que me quiere transmitir con saberes previos, conceptos que yo ya manejo. Bien, entonces, de todo esto, ¿cuál sería para ti quizás los factores más relevantes para el aprendizaje? Todos son importantes, pero me gustaría que tú analices los que más han impactado en ti. Particularmente me gustaría compartirte este caso. Cuando yo tenía cuando era niña hasta que fui adolescente, 15 años, yo no podía pronunciar bien la R, ¿ya? Por ejemplo, si me pedían que diga carro, yo decía cado o tieda, pedo, no podía producir la R y ya tenía 15 años. Imaginarás, pues, ¿no? Cómo se burlaban los chicos, mis compañeros de clase. Y lo curioso es que así como yo no podía hacer la R, mis dos hermanos menores tampoco. Entonces mi mamá tranquilamente había llegado a la conclusión de que era un tema pues genético, ¿no? Así son mis hijos, así nacieron, no hay solución. No se preocupó por llevarnos a terapia ni nada. Gracias a mi hermano, el más pequeño, es que yo aprendí a hablar la R. ¿Por qué? Porque él no quiso quedarse con ese diagnóstico de mi madre de que esto había sido genético. Él dijo, no, yo voy a aprender a hablar la R, yo voy a aprender. Tenía 8 años, ¿ah? Y ¿qué hacía él? Agarraba su lápiz, se lo metía debajo de la lengua, hacía el sonido, así como carrito por todos lados, y nosotros nos burlábamos, ¿no? Porque decíamos, oye, ya resígnate, no vas a poder aprender, esto es genético, mamá lo dice. Pero él no, insistió, hasta que un día nos dice, escuchen, carro, perro, tierra. ¿Ven? Ya aprendí. ¡Ay! Nos quedamos sorprendidos. Oye, si él ha podido, ¿por qué no yo? Entonces yo también empecé a practicar. Y ya pues, sí, ya me sale. Mira, tierra, perro, ya. Entonces, chicos, te digo esto porque muchas veces un mal diagnóstico, en este caso el diagnóstico de mi madre, mira cómo puede definir tu vida. Te dije, yo no pronunciaba bien la R, entonces todos mis compañeros burlándose. ¿Te das cuenta? De repente en tu caso, tu mamá, tu tía, tu abuela, alguna vez te has diagnosticado con algo, no te llevó con un profesional indicado y tú te quedaste condenado con eso. Ahora que tú ya eres grande y puedes pensar con otro criterio, más aún porque tú estás estudiando, tienes acceso a otro tipo de conocimiento, rompe con algunos mitos que en tu casa puedan haber. Y tú mismo, ¿por qué no? Busca la ayuda profesional. Siempre me dicen, profesora, pero ¿cómo voy a un psicólogo? ¿Dónde hay psicólogos? Están caros. Para empezar, ve con el psicólogo que está en tu puesto de salud, gratis, porque imagino que tienes tú un seguro integral de salud. Haz uso de tu seguro integral de salud y atiéndete. ¿Te das cuenta? Si uno quiere, lo hace. ¿Ok? Bien, chicos.
Vamos ahora a mencionar las 2 etapas del desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje contempla 2 etapas, la etapa antes del lenguaje como tal y la etapa propiamente del lenguaje. Bien, empezamos con la etapa previo a la adquisición del lenguaje. ¿Cómo se comunica el ser humano desde pequeño si no puede hablar? Tiene el llanto. Entonces vamos a colocar aquí que la primera forma de comunicación será pues el llorar y llorar, llorar y llorar. Ya está, primera forma de comunicación. Listo. Ahora, no llora el pequeño igual. Si tiene hambre, llorará de una manera más desesperada. Si tiene como que aburrimiento, hará como un gemido lloroso. Entonces la madre va reconociendo los tipos de llanto. Bien. Luego, ya llegado los 4 meses, los 5 meses, los pequeños hacen unos sonidos muy graciositos, el típico agú, 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 agú. Me refiero entonces a los gorjeos. Gorjeos, ¿ya? Eso de 3, 4 meses, el pequeño ya tiene que hacer gorjeos, jugar así con los sonidos, ¿bien? Entonces aquí ponemos ejemplo el agú, agú. Luego tenemos los balbuceos, ¿ya? Los balbuceos. Esto suele ser el engaño para los padres, porque en los balbuceos los pequeñitos usan ya sílabas. El pequeño puede sorprenderte con un pa, 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 y tú te emocionas y dices, ¡oh, ya sabe decir papá! O en el caso de mamá, ¿no? Ma, 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 ma. Y tú, ¡oh, ya dice mamá! ¡Wow! Mi pequeño es precoz, mi pequeño ya sabe hablar. No, solamente está jugando con los sonidos. Bien, esto ocurre más o menos a los 6 meses, ¿ya? Y va a desaparecer también, no creas que se queda así hasta el año, 2 años, no, son periodos. Entonces aquí ponemos en balbuceos, son sonidos vocálicos y consonánticos. Ya, ahí está él. Pa, 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 ma, ma, ma. Bien. No te he contado, creo, pero yo tengo mi hijo, justo también está él pasando por esta etapa, ¿ya? Y a mí sí me engañó, pues yo pensé que ya decía mamá, pero no, pues la teoría me dice que es imposible, aunque claro que mis familiares escuchan y ¿qué dicen, no? Mira, Erika, ya te reconoce, ya dice mamá. Nada más, yo sé que eso no es así, porque según el desarrollo del lenguaje, todavía no corresponde que él produzca sus primeras palabras. Eso va a venir después. ¿Qué tan después? A ver, vamos a precisar ese tiempo, ¿ya? Acá te dije 4 meses, aquí sería 6 meses. A ver, ¿qué va a ocurrir a eso de los 11 meses, 12 meses? O también puede irse hasta los 18 meses, Esto es relativo, joven, pero igual está en el intervalo, así que no hay que preocuparse. Van a aparecer las primeras palabras. Primeras palabras, ¿ya? ¿Cuándo? 18 meses, ¿ya? Hasta los 18 meses está correcto. Si ya demora un poco más, como que ya hay que estar alerta, ¿bien? Y claro está, para quitarse la duda, llevarlo al psicólogo o a un terapeuta del lenguaje. Bien, entonces aquí tenemos ya la primera palabra con significado. Papá,
mamá, no, agua, etcétera. Teta, ¿bien? Y ya con eso entramos a la etapa lingüística. En la etapa lingüística ya está el habla holofrásica. ¿En qué consiste? En que el pequeño utiliza una palabra con múltiples funciones. ¿Ya? Una palabra tiene múltiples funciones. Ya, ejemplo. A ver, por aquí. Ya, ejemplo. Tenemos la palabra ma. Ya, la clásica, ¿no? Ma. Ese ma, ¿qué puede significar? Ese ma puede significar, mamá, tengo hambre, dame leche. Ese ma puede significar, cárgame, cárgame. O ese ma puede significar, dame ese juguete. ¿Te das cuenta? Ese ma tiene varios significados. ¿Cómo sabremos a qué se refiere nuestro hijo, mi hermanito? Fácil. Ese ma lo tiene que acompañar de algunos gestos. Si lo que ese bebé quiere es teta, leche, alimento, entonces el pequeño podría hacer esto, ¿no? Ma, y mover sus labios. Entonces la mamá interpreta, ah, quiere comer. Si el pequeño lo que quiere es ser cargado, entonces el pequeñito haría esto, ma, ma, y extendería sus brazos. Y si el pequeño quiere un juguete, ¿qué hará? Ma, ma, y señalará con su dedo. Por ejemplo, en el caso mío, yo sé que mi pequeño quiere ser cargado cuando levanta sus bracitos, pero él todavía no usa esta palabra, él solamente está en lo gestual. Cuando se combina gesto más palabra, a eso se le llama lenguaje simpráxico. Bien, lo pongo por acá. Si el ma se acompaña de gestos, entonces esto recibe el nombre de lenguaje simpráxico. Listo. Y luego llegamos a los 3 años y se da una explosión del lenguaje. Nuestro pequeño aumenta su caudal léxico, aprende una palabra por semana o incluso algunos pequeños aprenden una palabra nueva cada día. ¿Ya? Aumenta el caudal léxico. Y es muy entendible, es propio de que el lenguaje comprensivo sea mayor que el lenguaje expresivo. ¿Qué significa esto? Muchas mamás con orgullo dicen, ¿no? Oye, mi hijo no habla mucho, pero entiende todo. Es que mi hijo es hábil para entender, pero no habla mucho, ¿no? Es así, es común que el lenguaje comprensivo sea mayor que el lenguaje expresivo. Esto es tan bueno porque revela que nuestro pequeño sí tiene un desarrollo intelectual adecuado. Solamente le falta la propia maduración fonética, la estimulación para que todo eso que ya entiende aquí se exprese verbalmente. Bien, entonces aquí ponemos, hay mayor lenguaje comprensivo y hay un menor lenguaje expresivo. A ver, recordando.
¿El lenguaje comprensivo se debe a Broca o a Wernicke? Comprensivo se debe a Wernicke. En cambio, el lenguaje expresivo se debe a Broca. ¿Ok? Atento con eso. Luego, de 3 años en adelante, tenemos el habla telegráfica, donde nuestro pequeño arma oraciones, pero sin hacer uso de los conectores. Bien, sin conectores. Por ejemplo, el pequeño, en vez de decir la pelota se cayó de la mesa, podría simplemente expresar lota cayó mesa. En vez de decir el carro atropelló al perro, ¿qué dice? Titi mató guau guau. Guau guau. ¿Bien? ¿Qué estamos notando aquí? En esta formación sintáctica hay sustantivo, verbo, sustantivo. Sustantivo, verbo, sustantivo. ¿Qué hace falta? Artículos, preposiciones, conjunciones. A eso me refiero cuando digo que arma oraciones sin uso de conectores. ¿Bien? Ahora, muchos me preguntan, ¿no? Profesora, ¿y está bien hablarle a los niños así en idioma bebé? Bueno, actualmente no se recomienda hablarle a los pequeños en idioma bebé, o sea, en hablarles así como que aniñado. No, lo mejor es que hables tal cual como lo haces como adulto. Eso no quita que lo puedas hacer entonado, como melodioso, eso sí, pero reforzar el habla aniñado no se está recomendando ahora. Entonces, de repente la mami, ¿no?, a su hijito le puede decir, no, ¿eso cómo se llama? Titi. No, ¿cómo debería decirle? Eso se llama auto, eso se llama carro. ¿Bien? Luego tenemos el lenguaje egocéntrico. Alrededor de los 5 años, el pequeño habla solo y gritando en voz muy alta. ¿Ya? Entonces aquí ponemos, se dan los soliloquios. ¿Ya? El pequeño habla solo, se arman los monólogos, los soliloquios. Bien. Eso ocurre porque el pequeño en realidad no tiene la intención de que tú le escuches. Él habla para sí mismo, pero como no puede guardar sus pensamientos en su cabecita, todo lo que piensa lo dice. Por eso, si tú vas con tu pequeño a un transporte público y ese pequeño se sorprende por ver a una señora muy gorda, lo va a decir, ¡ah, qué gorda la señora! Va a romper esa silla. Tú te avergonzarás porque dices, wow, eso no se dice, ¿no? Eso no se dice. Lo puedes pensar, pero no se dice. Los niños no pueden guardar lo que piensan. Por eso cuando también le preguntas a un pequeño, ¿quién rompió los platos? Y justo el hermano mayor había roto los platos y le pide al pequeño que no lo diga, ¿verdad? Que si pregunta a mamá, él diga otra cosa. Difícilmente va a ser así, porque los pequeños rápidamente sueltan todo lo que piensan, ¿ya? Y ya cuando se alcanza los 6 años en adelante, ya el pequeño comienza a guardar sus pensamientos. El lenguaje se interioriza para la regulación de ideas. Bien, eso lo diría el psicólogo Vygotsky. Bien, entonces por aquí colocamos el lenguaje se interioriza. Dando lugar al pensamiento propio para la
autorregulación. Ustedes ya son capaces de usar el lenguaje para gobernarse a sí mismos. Si estás en una discusión con alguien, tú solito, ¿cómo haces? Piensas, ¿no? Erika, cálmate, no lo puedes golpear, contrólate. Entonces, mira, el lenguaje, al ser interiorizado, ayuda a regular nuestros pensamientos y a controlar nuestras acciones. Bien, podemos agregar aquí que ya en la adolescencia aparece el lenguaje metafórico. Así que el mayor nivel de desarrollo del lenguaje es en la adolescencia, con la adquisición del lenguaje connotado, lenguaje figurado o lenguaje metafórico. Bien, chicos, eso es todo. Chicos, ¿qué tal? Vamos a resolver las preguntas del tema lenguaje. Bien, pregunta número 1 nos dice: considerado la primera forma de comunicación humana. Fácil, la primera forma de comunicación humana será el llanto. El bebé no nace hablando, así que para hacerse entender, él llorará cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando algo le duele, y está en los padres tener que interpretar el origen de este llanto. Así que ya sabes, la respuesta en la número 1 sería la letra C. Vamos con la pregunta 2. Disciplina psicológica que estudia el lenguaje. Para entender cómo ocurre esta facultad, tenemos que llevar estudios en la especialidad llamada psicolingüística. ¿Ya? Con ese curso tú podrás entender, con esa disciplina tú podrás entender cómo ocurre a nivel mental la actividad del lenguaje. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta, marcarías la letra B. Vamos con la pregunta 3. Pepito, de 3 años, ya habla unas cuantas palabras, tales como papá, mamá, teta, lota, etc. Sin embargo, comprende más palabras de las que produce, por lo cual le es fácil seguir indicaciones. Esto se explica porque, muy bien, hay 2 tipos de lenguaje básicos, ya hay hasta más. Tenemos el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. El lenguaje expresivo es el que yo estoy empleando en este momento al hacer la clase. Y el lenguaje comprensivo es lo que seguramente tú estás haciendo ahí para entenderme. ¿Ok? Comúnmente lo que entiendes es más de lo que eres capaz de decir. Por eso la clave en este caso sería la letra avión. El lenguaje comprensivo es mayor que el lenguaje expresivo. Bien, vamos con la pregunta 4. Nos dice: el lenguaje tiene como base biológica a... ¿Dónde está el lenguaje? Si nos referimos al lenguaje hablado, este se encuentra en el área de Broca. ¿Y el área de Broca dónde se encuentra? En el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio verbal. Entonces la clave sería la letra beso. Bien, clave beso. Vamos con la siguiente pregunta. Un niño pequeño de 3 años dice: mamá va a calle, mamá va a calle, lo que significa que su madre salió a la tienda. ¿Qué ilustra este ejemplo sobre el desarrollo del lenguaje?
Mira, ya forma oración, ¿te das cuenta? Mamá va a calle, es una oración, pero esta oración como que está así como que cortada, ¿no? Mamá va a calle, debería ser algo como mi mamá va a la calle, o sea, hacer uso de los conectores, cosa que este pequeño de 3 años no hace. A esa forma de expresarse se le conoce como habla telegráfica. ¿Ok? Es como que hablamos así como robotcitos, ¿bien? Tenemos entonces la clave, sería la letra beso, habla telegráfica, ¿bien? Vamos con nuestra siguiente pregunta. Salvador usa la palabra ayuda cuando quiere que lo carguen, cuando necesita que le pongan los zapatos o cuando está buscando un juguete. O sea, la palabra ayuda lo utiliza en diferentes contextos, con diferentes intenciones. Cuando una palabra tiene tantos usos, una palabra tiene tantos significados, decimos que se trata de una holofrase. ¿Qué es la holofrase? Una palabra tiene varios usos, tiene varios significados, ¿ok? Entonces sería la respuesta, la clave, dedo, holofrásica. Bien chicos, ahí hemos culminado.